Pues muchas gracias, en verdad, de nuevo, por estar aquí, por confiar. Eh, Veo por ahí algunas caras conocidas, lo cual me da mucho gusto. Y seguramente a los que todavía no conozco, espero que les sea de utilidad la charla que tendremos el día de hoy, que es un tema que seguramente de alguna forma a todos nos toca y creo que es importante tener conciencia de algunos elementos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la comunicación asertiva y eficiente con los adolescentes. Este, Esta etapa en la que todos pensamos y decimos que es un dolor de cabeza y que luego no sabemos cómo ponernos como adultos y cómo construir un mejor enlace desde la experiencia como adolescentes, ¿no? Y entonces espero que un poco las reflexiones que comparto el día de hoy puedan ir abonando a entender sobre todo algunas complicaciones importantes en este periodo, pero sobre todo creo que también nos va a recordar un poco cuando nosotros atravesamos esa etapa. Quiero compartir con ustedes. ¿Me permite compartir pantalla, padre, para poder compartir una presentación? Ahí se ve bien, ¿verdad? Me gustaría empezar esta presentación recordando un mito que todos en algún momento leímos y vimos en la secundaria o en la prepa, que es el mito de Ícaro. ¿Se acuerdan de Ícaro? Este joven que quiso volar, ¿no? Y dice el mito griego que Ícaro era hijo de Dédalo, un arquitecto, constructor importante en la época de Atenas y de Creta, y lo manda a llamar el rey de Creta para que construya, perdón, el rey de Creta, Minos, para que pueda construir un laberinto gigantesco para poder encerrar al Minotauro. Y entonces Dédalo se lleva a su hijo, a Ícaro, y entre los dos pasan unos años construyendo el gran laberinto de la isla de Creta para el rey Minos. Pero una vez que terminan el laberinto, el rey piensa, no puedo dejar escapar a Dédalo ni a su hijo porque ahora tienen el secreto de por dónde salir del laberinto y nadie puede salir de esta isla. Así que decide construir una pequeña torre el rey y los encierra en el centro de la isla. Y entonces Dédalo e Ícaro empiezan a ingeniárselas para saber cómo poder salir de ese laberinto. Y Dédalo decide construir unas alas. Le pide a Ícaro que recoja todas las alas y las plumas que encuentra de pájaros y de aves tiradas. Y poco a poco Dédalo empieza a recoger cera de las abejas. Finalmente logra construir unas alas y ya que están bien tejidas con la cera y con todas las plumas que Ícaro fue recogiendo, Dédalo le enseña cómo volar. Pero le da dos advertencias a Ícaro y le dice, hijo, no puedes volar muy alto porque el calor del sol va a derretir la cera de tus alas y caerías. Y tampoco puedes volar muy bajo porque si te acercas demasiado al mar, la espuma y el agua mojarán tus plumas y ya no podrás volar. Y entonces, una vez que le enseña los pasos básicos de cómo agitar las alas construidas, se echan a volar ambos. Y ya habían pasado 3 islas y en algún momento Ícaro se le hace muy emocionante ascender y empieza a subir más justo cuando el sol estaba en el cenit y el sol derrite sus alas. Y entonces, a la mitad del vuelo, Ícaro cae al mar y fallece. Y dice la leyenda, el mito, que Dédalo llega con sano y salvo a la isla de Sicilia y que decide nombrar a la isla más cerca de donde cayó Ícaro, Ícara, en honor a él. Y quería empezar con este mito griego, porque nos recuerda un poco de qué se trata la adolescencia, ¿no? Y vamos a ir viendo justamente algunos elementos importantes de esta historia. Y creo que algo que me gustaría eh, empezar diciendo, y que los voy a abrir aquí tantito pantalla para poder escucharles tantito a ustedes, y me gustaría que me compartieran
cuando eran adolescentes, entre los 11 y los 18 años, si se acuerdan de alguna cosa, travesura, desobediencia, algún problema en el que se metieron con papá o con mamá, por curiosos, por traviesos, por lo que fuera. ¿Quién nos quiere compartir alguna de esas enseñanzas? ¿Alguna experiencia? Sí, Marta, por favor. Bien, yo recuerdo que creo que tenía 11 o dos, sí, como 11 o 12 años. Había una fiesta patronal en el pueblo y una hermana de una cuñada mía, la mayor, me dijo, oye, ¿por qué no vamos a buscar ahí en donde tiene su guardadito tu mamá? Es la fiesta, hay que ir a divertirnos. Y yo decía, no, pero era más su insistencia que terminé cediendo. Y dije, bueno, vamos. Y yo recuerdo que tenía 100 pesos y pues en aquel tiempo pues era mucho dinero, yo creo. Y entonces ahí fuimos y compramos de todo, helados y todo. Entonces cuando regresamos, mi mamá pregunta, me imagino que lo tenía reservado para algo, ¿dónde está el dinero? No, no lo tenemos. ¿Dónde está el dinero? Y la primera que dice es ella, se llama Genoveva. Dice, Marta los tomó y nos fuimos al helado y nos fuimos a la fiesta. Y entonces, yo recuerdo que mi mamá me agarró de las trenzas, tiene unas trenzas muy grandes, y entonces como que era muy sensible mi cabeza y me comenzó a salir, sangre de la nariz. Y creo que ese susto, pues, le ayudó a que el castigo fuera más severo. Y es algo que recuerdo mucho, porque me dejó así como que ya entendí que no hay que ceder ante lo que me digan. O no tan fácil, te costó un O no jalón de tan trenzas. fácil, sí. Exacto. Gracias, Marta. Por ahí veo que Sí. Virginia tiene la mano levantada. Creo que está apagado el micrófono. Ya, parece que ya. Ya, gracias. Yo me llamo Juan García, buenas noches a todos. Buenas noches, Juan. Participo con mi esposa, Virginia, y tengo una experiencia o anécdota de niño. Recuerdo que antiguamente, cuando yo tendría aproximadamente como 8 años, mi mamá siempre fue muy católica, muy allegada a la iglesia, y en aquel entonces, lo que era en Semana Santa, en la adoración de la cruz, ahí en Catedral en Toluca, acostumbraban a bendecir el dinero. Entonces, me acuerdo que mi madre nos daba un peso a mis hermanos y a mí, para que lo bendijéramos. Y recuerdo que una ocasión, ella siempre nos decía, nunca tomen las cosas ajenas, siempre respeten lo ajeno, lo de sus hermanos, respétenlos a sí mismos. Y yo recuerdo que bendije mi peso que me había dado y le dije, me lo levantas, me lo alzas. Entonces ella lo puso en una repisita donde tenía sus imágenes. Recuerdo que ya en aquel entonces iba yo en segundo año de primaria y mi mamá no estaba, creo que se había ido al mandado, y me urgía un lápiz no tenía yo para ir a la escuela. Y dije, me acordé, dije, ay, pues si tengo el peso de mi mamá que, más bien que me dio y que se lo di a guardar, lo voy a tomar, lo tomé de la repisa. Y aún con las advertencias, dije, se me hizo fácil decir, pues es mío, es mi peso, yo se lo di a guardar. Entonces fui, compré el lápiz y me fui a la escuela. Cuando regresé, se me ocurre decirle, mamá, agarré el peso de la repisa porque necesitaba un lápiz. Santo Dios, no se lo hubiera yo dicho porque me dio una zarandeada y me dio una pela que dije, bueno, pues si era mío, era mi peso, ¿por qué me pegas? Porque no debe usted de andar agarrando las cosas que las tengo yo alzadas, aunque haya sido su peso. Y desde allí se me quedó, siempre me acuerdo de lo del peso y pues me sirvió porque gracias a eso
me enseñé ese valor de respetar lo ajeno, aunque pues a veces le pertenece a uno, pero si lo da uno a encargar, pues hay que pedirlo para poderlo obtener otra vez, ¿verdad? Muchas Muchas gracias, gracias. sí, pero Gracias, siempre Juan. me llevé una experiencia muy, muy dura. Ya veo que estabas chiquito. Gracias, Juan. Ana María, veo que tienes por ahí levantada la mano. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, miren, yo les quiero compartir, no sé si es anécdota o es algo que tal vez me marcó para toda mi vida. Yo nací de una familia muy estricta, machismo, golpes, ¿no? Bueno, yo tenía 12 años cuando salí de la escuela, de la secundaria, iba camino a mi casa, me encuentro una señora y me dice, tu mamá no es tu mamá. Tú nomás eres hija de tu papá, tú eres, tu hermano es Víctor, por eso te pareces mucho a él, por eso tu mamá no te quiere, te hace de menos, por eso hay ciertas indiferencias en la vida, ¿no? Bueno, éramos 3 hermanas, yo soy la de en medio, entonces yo sufría de tartamudeo, yo no podía expresarme, tal vez sería cosa psicológica de golpes o maltratos o algo que me marcó de pequeña que no podía expresarme, ¿no? Tenía yo 12 años y no podía expresarme. Cuando me dice esa persona, tú no eres hija de tu mamá, te pareces a Víctor. Víctor es hijo de mi papá, de su primera esposa. Entonces dice, tú te pareces mucho a él, por eso hay maltratos, por eso no te quieren, tú eres la negrita el frijol de la familia, ¿no? En vez de hablarlo con mi mamá o mi papá, mi carácter, esa niña que todo obedecía, que toda era obediente y callada porque no podía expresarse, se volvió en rebeldía. Ahora sí, ahora decía, no lo hago, y que lo vas a hacer, y no lo hago, y pégame, y me pegaban, y yo riéndome, ja, 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 ¿no? O sea, no me duele. Pasan 3 años de ese comportamiento, de esa niña callada, educada, obediente, que todo decía que sí, se vuelven 3 años de decir, pues ahora no lo voy a hacer, ahora sí voy a contestar, ahora sí, ¿no? Llego a mis 15 años y en vez de una fiesta, mi papá obviamente ya lo había hartado de mi comportamiento, mi mamá, y pues en vez de una fiesta de cumpleaños, me dan una tunda bien buena con el cable de la plancha, esas que se quitan el cordón. Me pega mi papá, me pega mi mamá, y me dicen, ahora me vas a decir por qué tu comportamiento, si tú no eras así. Entonces, yo me acuerdo que tartamudeando y con el miedo, ¿no? Le dije, pues ahora me van a escuchar. Soy así porque hace 3 años atrás una señora, le dije señas y cómo era, pues me dijo que tú no eras mi mamá, ¿no? Y ahora comprendo por qué siempre la preferencia para la mayor, porque para la menor todo y porque a mí siempre me dejan al final, ¿no? Entonces era así como que se quedaron ellos callados, se quedaron viendo. Por primera vez después de 15 años me abrazaron, me dijeron que sí era su hija. Y yo dije, es que yo nomás quiero ser aceptada. Quiero ser aceptada como soy, con mis defectos. Yo no pedí ser tartamuda, en cierto modo, ¿no? Después de eso, fue algo triste, 3 años, porque sí me volví muy rebelde. Tal vez perdí el miedo de decir las cosas al momento. O sea, ya no me quedo callada, ya no soy de las que hacía las cosas para embonar en el círculo porque para ser aceptada, se podría decir, tenías que hacer cosas a lo mejor que no te gustaran o no las quisieras hacer, pero las hacías para que no te pegaran, no te regañaran, para sentir que algo hacía yo bien. Ahora sí, a mis 46 años, puedo decir, no lo hago, sí lo hago, y lo que lo hago lo voy a hacer por amor. Y ahora levanto la mano y hablo. Esa experiencia me dejó muy marcada el quedarte callada y no decir las cosas en el momento. Yo pensé que en su momento el ser rebelde, el decirle, pues tú no eres mi mamá, ahora pégame, no me duele, reírme de que me pegara y cantar como si no me doliera nada, aunque me doliera todo el cuerpo porque me pegaba y muchas cosas así agresivas. Pues yo dije, pues la estoy lastimando a ella, ¿no? O sea, con mi actitud pensaba que lastimaba a mi mamá.
en cierto modo, porque dije, pues ahora era como una venganza en cierto modo, se volvió así como que ahora vas a sentir lo que yo sentía. Pero no, porque a final de cuentas yo sufría porque tapaba mi dolor a lo mejor en una risa, esos moretones en un baile, ¿no? Y ahora he aprendido, tengo 3 hijos, y ya ahora a mis hijos les he enseñado, sea bueno, sea malo, exprésenlo, háblenlo, no se queden callados. No lo puedes expresar hablando en una carta, escríbemelo porque perfecta no soy, tengo miles de errores, pero si tú no me haces saber lo que yo estoy mal, no puedo cambiar. Entonces, sí me dolió esa parte, pero me dejó un gran aprendizaje. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Ya estaremos hablando de la rebeldía, que es importante y que tiene que ver justamente en esta etapa en la que nos compartes tu experiencia. Gloria, por ahí veo que tienes la mano levantada y nos continuamos con la presentación. ¿Yo? Sí, veo que habías puesto la manita. Sí, perdón. Mi experiencia es que, bueno, yo viví con mis abuelos padres y mi mamá proveedora porque mis papás se divorciaron. A los 10 años se murieron los 2 abuelos, el abuelo y la abuela, y me quedé con mi mamá. Y entonces, a los 13, ella se quemó en la cocina de la casa. Y entonces yo tenía 13 y llamé a los bomberos, fuimos al hospital Leñero, la atendieron, pero pues a mí yo no podía hacer ningún trámite. Ya les hablé a los parientes, ya fueron, y ese día se me olvidó comer. Y entonces comencé a cuidar a mi mamá. Entonces me comencé a ser más responsable de lo que me tocaba en mi edad. Nada más, gracias. Gracias, Gloria. Fíjate, aprendiste a irte al otro lado, también de eso vamos a hablar un poquito, ¿no? Gracias por compartir. Un poquito lo que quería era que refrescáramos la memoria, que todos pasamos por la adolescencia, todos los que estamos aquí pasamos por la adolescencia y todos tenemos historias que contar segurito, todos, ¿no? Yo a los 14 choqué el carro de mi papá sin permiso, no les cuento cómo me fue, ¿no? Entonces, todos tenemos alguna historia y vamos a ir entendiendo por qué. Y es importante recordar que todos atravesamos por ahí y que en ese momento había mucha inmadurez, pues porque no teníamos experiencia. Pero esto nos va a ayudar justamente a ir entendiendo algunos de los conceptos que quiero compartir con ustedes el día de hoy. La adolescencia, como todos sabemos, es una edad que va entre los 11 y los 20 años. Ahí pueden ver bien la presentación, ¿sí? Ok, y es una transformación súper importante. Hay 2 transformaciones enormes por las que atravesamos los seres humanos a nivel estructural, y me refiero neurológica, hormonal, fisiológica, psicoemocional, perceptual. Una es entre los 2 y los 3 años, que es algo que a nivel neurológico se le conoce como la primera poda sináptica, es decir, hay un primer reacomodo fundamental en nuestro cerebro. Y la segunda es en la adolescencia. Esta segunda transformación, esta segunda poda sináptica que se da entre los 11 y los 20, es un periodo muy largo. Nuestro cerebro madura de atrás hacia adelante. Y la última parte de madurar es la parte de la frente, dentro del cerebro, que se llama lóbulo frontal. Nuestro cerebro está dividido en lóbulos. Y el lóbulo frontal es la última parte en madurar. Y es la parte que tiene que ver con la toma de decisiones y el juicio. Y ese termina de madurar entre los 22 y los 24 años. Ahora entendemos, pues, por qué los adolescentes hacemos las burradas que hacemos en esa época. No es que seamos malas personas o que sean niños, no adultos pequeños. Es que la parte que tiene que ver con el juicio y la toma de decisiones todavía no está madura. En este pequeño esquemita muy resumido, como pueden ver, hay un montón de cambios y es un periodo donde hay una transformación verdaderamente estructural. Algo que sucede aquí es que por primera vez se plantean un reto y aunque la pregunta más adelante vendrá el quién soy, en esta etapa el adolescente se pregunta quién quiero ser. Porque por primera vez
en la adolescencia es esta etapa en la que nos empezamos a diferenciar de papá, de mamá, de los abuelos, de quienes hayan sido nuestros creadores principales. Y entonces, cuando somos niños y entramos en esta etapa, lo primero que hay que hacer es un proceso que se llama individuación. Por primera vez en la etapa de este proceso, nos damos cuenta que soy diferente a ellos, a papá, a mamá o quien me haya educado, y que tengo deseos, gustos, necesidades diferentes a las de ellos. Es decir, por primera vez me empiezo a ver como individuo. Y es una etapa en la que cambia la percepción porque se están modificando redes neuronales y el cuerpo se está moviendo también, que literal se ven en el espejo y no se reconocen. Y hay una necesidad todo el tiempo de estar buscando modelos para poder ser como otros. La construcción y la gran pregunta de la adolescencia es ¿quién quiero ser? Y ese va a ser un tema que va a regir durante muchísimos años. Como les decía, el cerebro de los adolescentes es sumamente influenciable porque está moviéndose de manera importante. Como nos platicaban hace un momento, basta que nuestra mejor amiga, nuestro mejor amigo venga y nos diga, oye, ¿vamos a hacer esto? Sí, vale, cómo no, por supuesto, ¿no? Y claro que no pensamos en consecuencias, no piensan en los papás, no piensan en riesgo, ¿no? Porque no está, porque esa experiencia todavía no está. Entonces, claro que los adolescentes no pueden prever todavía en eso. Y son súper susceptibles a toda la información que les llega. Por eso es una etapa muy, muy delicada. Como les decía, el cerebro va desarrollándose de la parte de atrás hacia adelante y lo último en desarrollarse es el lóbulo frontal. Y es justamente el que tiene que ver con el juicio, con el autocontrol, con la toma de decisiones. Termina de desarrollarse entre los 24 y 25 años, ¿no? Y esto es algo muy importante porque está vinculado con la parte completamente racional. Entonces, estas tomas de decisiones, cuando a veces les preguntamos a los hijos, a los sobrinos, pero es que no pensaste, es que no se te ocurrió, y la respuesta de un neurofisiólogo sería, pues no, no se le ocurrió, porque su cerebro todavía no daba para eso. Es decir, la parte racional no está completamente madura. Y eso es algo que tenemos que recordar cuando estemos trabajando con adolescentes, cuando estemos vinculándonos con ellos. Nuestra vinculación con los adolescentes tendrá que ser sobre todo emocional y de ejemplo, sobre todo de emocional y de ejemplo. Es muy interesante porque esto nos pone hoy muy en claro que la madurez no se trata solo de un proceso psicológico, sino que es eminentemente biológico. Y por eso es que hoy entendemos por qué es que los adolescentes son tan susceptibles a los temas de apegos y adicciones en redes sociales, trastornos alimenticios, problemas con adicciones, por supuesto, alcohol, otras sustancias, pero también son igual de susceptibles a modelajes y aspectos positivos, al deporte, a la buena compañía, a la seguridad. Cuando encuentran algo que genera satisfacción, sensación de control, de contención, de valoración, ahí es muy fácil que podamos cultivar. En este sentido, el hecho de que sean muy maleables tiene una ventaja para nosotros como adultos. Porque entonces, si somos adultos presentes, con buenos modelos, con buena capacidad de estar disponibles para ellos, podremos ahora sí que echar semilla en buena tierra, porque en realidad eso es el cerebro de los adolescentes, semilla en buena tierra. Claro que hay que pensar en las experiencias por las que atravesamos todos, pero yo lo que digo siempre es que la adolescencia es la segunda gran oportunidad en la vida. Que aquellos procesos que fueron difíciles en la infancia, que fueron complicados, la adolescencia es una gran etapa para corregir rumbo. Por eso creo, a mí en lo personal, por eso me gusta trabajar con adolescentes, porque tienen una frescura increíble. Los adolescentes todavía no conocen el mundo, aunque fanfarronen y crean que lo conocen, ¿no? Y creen que pueden hablar de ropa y los youtubers y de todo, en realidad todavía no conocen el mundo, les falta por conocerlo. Pero esa frescura y esa seguridad es algo que es en realidad una gran ventaja si sabemos guiarlos y acompañarlos en este proceso.
Algo que es importante entender también es que, y seguro les ha pasado a los que son papás, mamás que tienen hijos adolescentes aquí, cuando le dices a un hijo, haz esto, y te dice, ah, sí, ahorita, ¿no? Y al rato, a los 20 minutos, ¿ya lo hiciste? No, ¿pero qué? ¿No? Pero si ya te lo dije 3 veces, que no. Algo que tienen un problema, y de nuevo es un problema de madurez, es que a los adolescentes les cuesta mucho trabajo poder interpretar de manera correcta el lenguaje facial. Y entonces, si nosotros no somos muy claros con lo que decimos y con nuestro lenguaje corporal, los adolescentes se confunden muy fácilmente porque hay un proceso de interpretación de los procesos relacionales. Y entonces aquí es donde empezamos a preguntarnos nosotros como adultos, ¿cómo modelamos nuestras emociones ante ellos? Por ejemplo, yo recuerdo mucho que cuando mi mamá se enojaba y de pronto mi papá veía que estaba enojada y mi papá le decía, ¿y ahora por qué te enojaste? Y mi mamá decía, no, no tengo nada. Y se ponía así, no tengo nada. Y claro, el cuerpo estaba diciendo a todas luces que algo le estaba pasando, pero su lenguaje verbal era, no me pasa nada, déjame en paz, ahorita se me pasa. Y entonces yo recuerdo que para nosotros es un misterio. ¿Qué tenía mi mamá? ¿Quién sabe? ¿Qué le pasó? Yo no sé si estaba enojada, si se había enfurecido con papá, o si se había enojado porque yo no había terminado la tarea, o porque mi hermano le pegó a la bici. O sea, nunca sabíamos por qué estaba enojada mi mamá. Y eso es importante porque lo que empezamos a modelar es confusión emocional. Entonces, algo que va a ser muy importante en responsabilidad de adultos a la hora de acercarnos y estar lidiando con los adolescentes es ser muy claros y muy transparentes. Y si estoy enojado, lo verbalizo. Y si estoy triste, lo verbalizo. Y si tengo una expectativa para el adolescente, lo verbalizo. Es decir, lo explico, ¿no? Esto que nos decían ahorita de aprendí a decir todo y expresar todo lo que siento. Y eso es súper importante, solo que hay que ser también congruentes con nosotros. Porque tengo que aprender que desde el ejemplo que yo le dé al hijo, a la hija, es el modelo que va a aprender para comunicarse con los demás, porque todavía no tiene uno propio. El que construye es el de casa. Muchos autores hablan de diferentes fases, ¿no? O etapas en el desarrollo de la adolescencia. Hay un autor estadounidense, un psicólogo muy importante en los años 80, 90, que hizo algunos modelos importantes, se llama Mark McConville, y Mark McConville dividió la adolescencia en 3 fases. Y él le llama la primera fase, que va de los 11 a los 15 años, desarraigo. ¿Y qué significa el desarraigo? Es la etapa donde el niño o la niña va justamente empezando a poner un pie afuera. Más o menos empieza en la adolescencia, cuando entran en la adolescencia. Porque todavía en la primaria, los niños y niñas, aunque hacen amiguitos y amiguitas dentro de él, están muy contenidos por lo que dicen los papás. Es decir, los papás se llevan bien con otros papás y entonces esos amiguitos los invitan el fin de semana o a comer. Está todavía muy regido el tema por los papás. Pero es en la secundaria donde niños y niñas por primera vez empiezan a escoger ellos sus amigos. Y además es la primera etapa en la que ellos empiezan a ya pedir permiso a ir sin los papás. Y entonces empiezan a ir a la comida de la amiguita y empiezan a ir a los 15 años del otro amiguito. Por primera vez empiezan a separarse de la familia. Por eso le llama desarraigo a esta primera etapa. Empiezan a hacer sus primeros círculos de amigos, como los decía. Empieza su primera exploración y explicación del mundo. Es decir, aquí empiezan a contrastar lo que aprendieron en casa con lo que van a escuchar de sus otros amiguitos y amiguitas. Para muchos, desafortunadamente o afortunadamente, por ejemplo, el tema de la creencia de los Reyes Magos viene a romperse en esta etapa, ¿no? Cuando de pronto no faltó el amiguito a los 11, 12 que dijo, ay, claro que no, los reyes son tus papás, no existen, ¿no? Estas primeras contrastaciones del mundo, de cómo es lo que se hace en casa y cómo ven lo que sucede en otras partes, empieza a darles referentes distintos. Y esto va a empezar a conformar sus primeras formaciones, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba chavo en la secundaria, varios papás de mis amiguitos se empezaron a separar.
Y a mí me parecía como un fenómeno muy raro. Luego en la prepa los míos se separaron, pero en la secundaria para mí fue como un fenómeno de ir aprendiendo lo que sucedía en casa de otros amigos que era diferente en mi casa, ¿no? Y esto va ayudando a tener información y elementos adicionales para que ellos puedan ir empezando a construir ese mundo. Esto es importante porque siempre en esta etapa vamos a necesitar estar al pendiente de qué información están recibiendo allá afuera, para nosotros siempre poder dar información correcta con los chicos y con las chicas. Es la etapa importantísima de la identificación y definición de la orientación sexual. No me quiero meter en este rollo mucho, ese sería un tema de otra plática enorme, ¿no? Yo también soy sexólogo, doy talleres de sexualidad y trabajo con educación sexual en adolescentes. Pero lo que es muy importante recordar es que la orientación sexual no la escogemos, no es algo que se escoge, es algo con lo que se nace. Y entonces es sumamente importante porque es en esta etapa en la que empiezan una orientación sexual definida. Y aquí es donde empiezan a hacer las primeras preguntas. Y si esas primeras preguntas son bien recibidas, bien contestadas, bien atendidas, lo que va a repercutir es una buena autoestima del niño o de la niña. Algo que pasa mucho con chicos y chicas no heterosexuales, que yo lo veo todo el tiempo en el consultorio, es que cuando un chico de 11, 12, 13 años se acerca a la mamá o al papá y le dice: mamá, creo que soy gay, creo que me gustan los niños, la primera respuesta que reciben es: ¿cómo vas a saber? No, estás muy chico para eso, no tienes ni idea. Es decir, lo primero que hacemos es anularlo y decirle que está mal. Y eso es el seguro para que el chico o la chica no nos va a preguntar nada el resto de su adolescencia sobre sexualidad. Y eso es un riesgo enorme para ellos. Enorme. Los chicos y las chicas el día de hoy no pueden guardar silencio con estos temas. Necesitan de nosotros, necesitan de buena información, sobre todo nos necesitan amorosos y aceptantes con toda su realidad. Por eso es muy importante este tema. Y aquí la invitación es a nosotros cuestionarnos como adultos cuáles son mis creencias en cuanto a la sexualidad. ¿Qué buenas respuestas puedo yo tenerle? Y si yo no las tengo, ¿a quién me acerco para tener buenas respuestas para poder sostener y orientar a los chicos que están cerca de mí? Los hijos, los sobrinos, etc. Algo que es muy importante en esta etapa es mucha supervisión, porque es la etapa en la que empiezan a acercarse a redes sociales, a celulares y amigos. Sí nos toca en esta etapa todavía hacer la de policías, y como en la película El Señor de los Anillos nos toca hacer el ojo de Saurón, así encima todo el tiempo. ¿A dónde vas? ¿Quién es? ¿Quién te escribe? ¿Por qué? Porque sí, hoy, siempre lo que les digo a los papás cuando doy talleres para papás de adolescentes, es que hoy los chicos se están enfrentando a un mundo que a nosotros no nos tocó. Hoy ellos se enfrentan a un mundo 400 veces más complejo que el que a nosotros nos tocó. En nuestra época, cuando éramos jóvenes, ¿no? En la mía, cuando yo era joven, no había celular, la tele tenía así como 3 canales, no había muchas opciones, y lo que hacíamos era jugar todo el tiempo afuera, con los amigos, ¿no? Pero hoy, todo el entretenimiento, y después de pandemia, está dentro y están las computadoras y están los celulares. Y se está creando un fenómeno desde hace ya algunos años, no antes de la pandemia, pero mucho antes de la pandemia, pero con la pandemia se intensificó. Es algo que llamamos desporporización. Es decir, chicos, chicas, pero además adultos también, seguro han visto esta escena que llegan a un restaurante y pueden ver a una familia 5 sentados y todos volteando a ver el celular. Es decir, no tienen idea de lo que está pasando afuera. ¿Qué significa esto? Que estar tan atentos a los celulares ha hecho que perdamos y disminuyan nuestras capacidades atentivas hacia el entorno. Y entonces está muy difuminado nuestro oído, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestra vista, porque todo está tendido y focalizado en el centro, a un aparato. Y eso hace que dejemos de sentir y atender a lo que le está pasando a nuestro cuerpo. A mí me ha tocado ver luego en la calle niños o niñas de 7, 8 años que están jugando algo con el celular de la mamá o del papá y están así brincando y están moviéndose
Y el niño y niña no puede darse cuenta que lo que necesita es ir al baño, que se está haciendo del baño, pero está así, y en vez de ir al baño y decir, necesito ir al baño, mamá, no suelta el celular. Estos son los fenómenos de la descorporización, donde la atención deja de estar atento a lo que le pasa al cuerpo. Empezamos a ver una disolución, una desvinculación entre experiencia sensorial y atención. Y esto va a ser muy importante porque explica los enormes montones de procesos de especialmente ansiedad, pero también depresión que estamos viendo el día de hoy en jóvenes y adolescentes. Entonces, es muy importante hoy, en esta etapa, la supervisión. De 11 a 15 años, una mamá hace un año me acuerdo que me decía, hay una hija de 13 años, me decía, es que fulanita me dice que yo ver lo que tiene en su celular es violar su privacidad y sus derechos humanos. Y entonces yo le decía, a ver, no, a los 13 años, perdón, pero no tiene privacidad. No, tú sí tienes que supervisar qué es lo que pone en redes, quiénes le están escribiendo, porque está expuesta. No hay privacidad, es decir, hay una privacidad que debería tener una niña de 13 años, pero no ante ciertas cosas, sobre todo en redes sociales. Hay que estar muy, muy al pendientes. En esta etapa es súper importante aprender a construir límites y contención. Esto es un estira y afloje fundamental en esta etapa. Esto que nos compartías ahorita, Ana María, justamente de tu experiencia, los límites no se ponen con violencia, los límites se ponen explicando amorosamente, porque recuerden, los límites es un tema de seguridad, no un tema de enojo. Pero entonces, si yo voy a construir un límite con mi hijo, con mi hija, tengo que explicarle para qué sirve, por qué es una regla en casa. Y las explicaciones siempre vienen desde lo emocional. Y más adelantito voy a retomar un poco algo que decíamos la sesión pasada sobre la comunicación asertiva. Recuerden, las racionalizaciones son emocionales. La vinculación va a ser sobre todo emocional. Presencia y seguridad parental en esta etapa es muy, muy importante. Y yo entiendo, es difícil, porque a veces hoy ambos papás trabajan y es necesario hacerlo. Pero a veces, aunque sea poco el tiempo, es muy importante que el niño o la niña sepa, sienta que ahí están papá y mamá, que están ahí sus cuidadores primarios, que a nivel afectivo y a nivel de seguridad hay alguien que responda por ellos, ¿no? Y eso es algo sumamente importante, porque si no, justo nos pasa lo que nos comentaba ahorita Ofelia, creo, sobre que le tocó ser muy responsable de muy chiquita. Y esto genera cambios de manera brusca que los adolescentes a veces no les toca todavía. Y eso representa modificaciones en las experiencias que tienen que pasar. En esta etapa hay una combinación que es muy negativa y es abandono más sobreprotección sin límites. Cuando sobreprotegemos, proveemos todo sin ningún límite, pero además haya una experiencia de abandono, esta es la peor combinación que podemos hacer en un adolescente de esta edad, de 11, 15 años. Aquí todo lo contrario al abandono, es decir, necesitan muchísima presencia, porque además es la última etapa en la que nos van a dar chance de estar presentes. Después de los 15, 16 ya ni nos pelan. Se van con los amigos, las amigas, ya papá y mamá, bye. Oye, pero que tenemos comida con tu abuelita. Ay, no, yo me voy a ver con mis amigos. No, que de ir con fulanita al cine. Ya no nos pelan. Después de los 15, adiós, los perdimos. Esa es la realidad. Entonces, de los 11 a los 15 es la última. Es el último chance que tenemos de ser un buen ejemplo y un gran sostén para ellos. En esta etapa, en la etapa de desarraigo, la función parental, es decir, el objetivo principal de los papás debe ser sostener. ¿Y qué significa sostener? Que si la chica o el chico se caen, se tropiezan, algo les pasa, vamos a corregir con amor, pero sobre todo, ante la experiencia que esté pasando, nuestro hijo, nuestra hija tiene que sentir que está sostenida por nosotros, sostenido por nosotros. Que no importa lo que pase y lo que haga, no está a condición o a negociación mi amor, como papá o como mamá. Puedo no estar de acuerdo con la burrada que hizo y le va a tocar un castigo,
Pero lo que no debe dudar ni tantito es que lo sigo amando. A eso me refiero con sostener en esta etapa. Y esta etapa es muy, muy importante porque, como les decía, de aquí el brinco es para afuera después. La segunda etapa, McCombie le llama interioridad y va de los 16 a los 18 años. En esta etapa, la función parental es acompañar. Aquí ya no nos toca tanto sostener, porque sostener tiene que ver con yo poner todo lo que soy, sobre todo emocional, para darle contención a mi hijo o a mi hija y saber que conmigo siempre estará seguro o segura. Aquí acompañar es ir respetando y promoviendo la autonomía y la responsabilidad, porque tomarán decisiones, sobre todo sabiendo que se van a equivocar, sabiendo que la van a regar, sabiendo que se van a tropezar y alguna burrada van a hacer en esa época. Pero entonces nos toca en esta etapa empezar a tratarlos un poco más como adultos, porque lo que queremos promover es su autonomía y su responsabilidad. Y aquí es súper importante reforzar la idea que pusimos en los años anteriores. En la primera etapa eran muy importantes los límites, porque en esta etapa justamente es donde los van a ejercer ellos. Lo que esperamos aquí es que en esta etapa ellos se hagan responsables de esos límites que aprendieron. Si durante los 9, 10, 11, 13, 15 años, si ellos decían, voy a ir a una fiesta y el límite era, ok, tienes 14 años, tu llegada a la casa, paso por ti a la fiesta a las 8 de la noche, punto y se acabó. En los 16, 17, ellos saben ya que ya hay un horario para llegar. Aquí lo que van a tener que aprender es a negociar. Y a lo mejor ya no será a las 8, a lo mejor a las 9, a las 10, pero saben que hay una regla. Y saben que esa regla la ponen papá y mamá. Y entonces ahora lo que tienen que aprender es la negociación. Y es muy importante el proceso de negociación. En esta etapa, los cambios cerebrales empiezan a generar algo que se llama conciencia profunda. Por primera vez empiezan a preguntar, ¿yo quién soy? En la etapa anterior empiezan con esa pregunta de quién quiero ser, a quién me quiero parecer. Pero aquí ya en esta etapa empiezan a preguntarse quién soy. Y es cuando vemos, por ejemplo, sobre todo entre los 16 y los 18 vienen las primeras experiencias del amor. La primera novia, el primer novio, y que si terminan y no le llamó, se hace un drama y se ahogan en un vaso y bueno, se azotan y así quieren morir y aventar al metro, ¿no? Y entonces nos toca acompañar. Es muy importante no invalidarlas, porque todos pasamos por ahí, todos y todas pasamos por ahí en algún momento, todos nos azotamos en algún momento por alguien. Entonces, es importante no invalidar, sino acompañar. Y saber acompañar es escuchar. Aquí mucho es escuchar, porque ellos están empezando a generar una conciencia sobre ellos y sobre el mundo, ya una reflexión un poco más profunda. Y de lo que tienen ganas es de ser escuchados. Necesitan contrarrestar un poco eso que a ellos les pasa y pelotearlo con papá o con mamá. Y entonces si nosotros aplastamos o invalidamos, ¿no? A veces con frases de, ay ya hombre, no le llores, no seas azotada, al rato vas a tener otro novio y ya, nadie se muere de amor. Lo que hicimos es cerramos la puerta, porque no es lo que les esté pasando, sino lo que le estoy diciendo es lo que te pasa no es importante. Y en esa etapa, todo lo que les pasa es importante. Y no porque sea trascendental, sino porque así lo viven. Lo viven todo magnificado, súper sensibles. Entonces, ahí empieza justamente, en este principio de autonomía, es importante sentirse escuchados y acompañados por los papás. En esta etapa es cuando viene el primer reto a la autoridad. Y necesitan retarnos como adultos, porque también ahí vamos a darnos cuenta qué tan abusadas y abusados son para retar, qué tan buenos son para argumentar. Y entonces aquí tenemos que jugar a la contraparte, no al juez. En la etapa anterior éramos el juez, no, se hace esto, punto, se acabó, no hay opción, porque ahí tenemos que ser muy supervisores en la función anterior, en la etapa anterior. Pero en la etapa de interioridad, nos tenemos que bajar del podio y dejar de ser los jueces para enseñarle a jugar a debatir.
porque tienen que ser buenas y buenos para eso, porque el mundo va a requerir que sean buenos para eso. Y entonces, aquí es darles chance de pelotear sus primeras ideas, de pelotear sus primeras filosofías del mundo. Por eso es que en esta etapa, los grupos de pares, las amigas, los amigos, se vuelven súper fundamentales, porque van construyendo sus primeros grupos de pares y se sienten muy identificadas, muy identificados. Y nosotros nos toca validar eso. No dejamos de todos modos de estar ahí echando ojo de cómo andan, con quién andan, pero aquí el tema es poder acompañar desde una reflexión que los lleve a ellos a pensar cosas que no se les han ocurrido antes, pues porque no tienen todavía la experiencia. Una de las cosas muy importantes es que es en esta etapa donde podemos ampliar su mundo interior. Darse cuenta sobre todo de cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, sus elementos, sus cualidades de personalidad, por ejemplo, y lo que nos toca mucho aquí es fortalecer valores con ellos. Honestidad, lealtad, confianza, seguridad, compañía. Es decir, esto es algo muy importante que nos toca estar fortaleciendo todo el tiempo, ¿no? Y además es relativamente fácil porque si en la etapa anterior construimos la suficiente confianza, en esta etapa vienen y nos cuentan, ay mamá, ¿qué crees? Fíjate que fulanita, fulanito está queriendo tener relaciones con fulanita, pero ella no quiere. ¿Tú qué piensas? ¿Verdad que yo le digo que no? Y entonces como vienen y nos cuentan todo, aquí es muy importante, como les digo, pelotear para ayudarles a filosofar y a entender cosas más profundas. No dar respuestas ya hechas a priori. Entonces, esto va a ayudarles a ampliar su mundo interior, a ver lo importante de las emociones, a ver lo importante de los valores, lo importante del respeto y la construcción de relaciones sanas. Pero entonces necesitamos ponernos un poco en su nivel. Aquí definitivamente algo que ayuda de manera muy, muy positiva es validarlos. Cada cosa buena que hagan, así sea lavar los trastes, que es un reto que laven los trastes en esta edad, o hagan cualquier cosa de qué hacer, valídenlo, apláudanlo, porque eso ayuda, les da certeza, les va dando piso, genera de veras una contribución distinta a la manera en cómo ellos se están viendo a sí mismos. Estas pequeñas porras y flores que les echamos, no saben en esta etapa en particular lo importante que abona la autoestima de los adolescentes. Es muy importante. Aquí, en esta etapa también hay una combinación muy negativa por parte de los papás. Silencio e indiferencia. Porque como están construyendo ya sus primeros grupos sólidos con pares y empiezan en sus primeras experiencias ya fuera de casa, ya se van a fiestas, ya empiezan a ver que otros y otras pues empiezan a tomar, empiezan a fumar, empiezan a manejar. Aquí va a ser muy importante no hacer cerco de silencio. Necesitamos que hablen y que se hable todo. Y además, nuestra actitud debe ser de verdadero compromiso, no de indiferencia. Aquí, si nosotros cerramos el diálogo con ellos, es decir, si de nosotros ponemos silencio, pero además nos mostramos indiferentes, lo que hacemos es asegurar que ellos se salgan de casa y lo que pase afuera no seremos a quien nos diga nosotros los primeros. Y finalmente, la última etapa, que es la que Macombi le llama etapa de integración, que va de los 18 a los 22 años, aquí nos movemos del lugar, aquí ya no somos contraparte, nos ponemos un poquito del lado de ellos, solo que 2 pasos adelante. Nos convertimos en guías. Aquí nos ponemos en guías de vida. Y aquí estamos hablando de así como al principio de la adolescencia empezó el proceso que se llama individuación, es decir, ellos se dan cuenta que son individuos diferentes a papá y a mamá. En esta etapa ya entre los 18 y los 22, 24 más o menos, se dan cuenta que ya son y están empezando a ser adultos como papá y como mamá.
Y eso genera un proceso que se llama horizontalización. Y ese proceso es necesario. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser validadas y validados como adultos en el mundo. Porque justo lo que queremos, o sea, un día de todos modos van a irse de casa y un día de todos modos van a salir al mundo. Entonces ahí tenemos como adultos una doble responsabilidad. Primero, asegurarnos que esos valores que encontraron en casa les sirvan para protegerse y que los lleven a buen término en el mundo. Y segundo, la responsabilidad de que al mundo le estamos mandando pues, buenas gentes, ¿no? Entonces, es muy, muy importante esta guía, muy importante. Aquí empiezan las decisiones de vida. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿A dónde me voy a empezar a trabajar? Fíjate que, por ejemplo, una etapa crítica y que sucede mucho todavía en adolescentes, y ahora en tema de pandemia lo he visto más, es el tema de que entre cuando terminan la prepa y tienen 16, 17, 18 y empiezan la carrera, a veces no están tan listos y todavía no saben qué quieren. Y es una etapa bien complicada. Algunos chicos y chicas, más o menos, yo diría una mayoría, tienen claro ya más o menos que quieren estudiar. Pero sí hay adolescentes que a los 18, 19 dicen, híjole, no estoy seguro si quiero esto o quiero aquello. Y lo que es importante es darle espacio y que ellos puedan sentirse acompañados y proveerles de guía a nosotros para que esa decisión que es fundamental en su vida puedan sentirse que está bien. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo le llevo, a mi hermano menor yo le llevo 10 años. Y cuando él iba a entrar a la carrera, él me dijo, híjole, ¿sabes qué, Paco? Me dijo, no estoy seguro si quiero estudiar finanzas o quiero estudiar contabilidad. Y entonces dije, ok, ¿cuál es la diferencia? Y ya me empezó a explicar todo y me dijo, es que estoy bien confundido, la verdad no sé, y ni siquiera estoy seguro que quiero algo que tenga que ver con números. Pero yo lo vi tan indeciso y le dije, bueno, ¿y a ti como qué se te ocurre que podrías hacer? Porque, bueno, plan A, metes a contabilidad a lo mejor y en un semestre te das cuenta pues que no es lo que tú quieres, entonces pues después vas a tener que hacer cambio de carrera. Y le dije, ¿cuál sería tu plan B? Y entonces mi hermano algo que me dijo, pues no sé, creo que se me antojaría trabajar un año y darme ese año como para reflexionar y de veras, estar seguro de lo que quiero estudiar. Le dije, bueno, pues habla con mis papás, a ver qué te dicen, tú plantéaselos así. Y aunque a mi mamá le costó trabajo de, no, ¿cómo va a dejar un año? Va a perder un año, tarará. Lo que sí yo veo que fue fundamental para él fue ese año, porque no estudió ni contabilidad ni finanzas. Se dio cuenta que lo suyo era la programación. Y entonces se metió a estudiar programación. Pero creo que eso le ayudó muchísimo, muchísimo ese año. Y sí, se puso a trabajar, nada que estuvo de niña en la casa. No, no. Mi mamá le dijo, ¿quieres un año? Pues órale, chambeale. Entonces sí se puso a trabajar. Y entonces aprendió a los 18, pues lo que es un jefe, un horario, tener media hora para comer y córrele, se te hace tarde. Entonces aprendió responsabilidades importantes en ese año y luego ya entró a la universidad y se la echó de corrido, le fue muy bien y terminó muy bien. Lo que digo es que a veces aquí nuestra guía implica sentarnos con ellos a decir, a ver, vas a tomar una decisión muy importante en tu vida. ¿Qué quieres hacer con esto? Vamos a revisarla juntos. A ver, vamos a ver qué horizontes hay para adelante. Eso es lo que requieren de nosotros, porque son decisiones importantes para ellos. En esta etapa construimos relaciones más horizontales con ellos, porque ellos necesitan empezar a sentirse más adultas, más adultos, para saber que están empezando a entrar en un mundo donde toman decisiones. Obviamente, a mayor edad y mayores permisos, vienen mayores responsabilidades. Y eso es algo importante que debimos empezar a fortalecer desde la etapa anterior. Aquí de nuevo es muy importante el fortalecimiento de la identidad y la orientación sexual. Es muy importante poder hacerles saber que se sientan orgullosas y orgullosos de quiénes son y que ellos puedan confiar en los buenos valores que han aprendido. Y algo que es fundamental, por ejemplo, que yo trabajo mucho con adolescentes, es la erradicación de toda forma de violencia en la pareja. Es algo con lo que trabajo mucho, porque estamos en una situación social muy crítica.
Entonces, algo que hago todo por chambear es en erradicar, en eliminar todas las formas de lenguaje de violencia en la pareja. Y no me importa si la pareja es un hombre, es una mujer, lo que quiero es que entiendan que las relaciones afectivas son amorosas y respetuosas y que con eso implica la construcción de un buen vínculo. Pero entonces, esto de nuevo es sentarnos a dedicarles tiempo, cariño, pláticas, mucho espacio, porque están construyendo aquí la confianza y la seguridad con la que van a salir al mundo. Aquí viene lo que Jorge Bucay en una de sus teorías le llama principio de autodependencia. Es decir, cuando ellos se dan cuenta que están pues ya en la carrera, a lo mejor muchos a la mitad de la carrera ya empiezan a trabajar, otros a lo mejor deciden no estudiar una carrera y deciden empezar a trabajar y entonces empiezan ya a poner más énfasis en este principio de autodependencia. Es decir, empiezan a valerse por sí mismas, por sí mismos. Y se dan cuenta que pueden generar ingresos pues, para comprarse sus cosas, para el pasaje, e incluso a lo mejor para aportar algo en casa. Eso es también un tema de responsabilidad, o para ahorrar para su primer viaje, o ahorrar para un viajecito que se quieran hacer, o un carro. Porque en esta etapa van a empezar a aprender planeación de vida. Y eso es muy, muy importante. La idea es que cuando ellos tengan 22, 23 años, 24, tengan ya más o menos planes de qué quieren hacer con su vida, para dónde quieren ir, que tengan buenas habilidades emocionales para construir vínculos afectivos nutritivos. Y aquí de nuevo también hay una combinación peligrosa, que es ausencia de diálogo y restricciones. En esta etapa, las restricciones están fuera de lugar. Aquí lo que tiene que haber es negociaciones, todo el tiempo. Todo el tiempo. Aquí no es no puedes llegar a las 2 de la mañana y se acabó, punto. Eso es en la etapa anterior todavía. Aquí lo que toca es negociar. De a ver, entiende que si tú llegas a las 2, pues ya estamos dormidos, nos hace ruido, se nos va el sueño, tu mamá no puede dormir porque se preocupa, lo que necesitamos es que también seas considerado. Vamos a negociar una hora que esté bien para ti, pero que también sea importante para la familia. Entonces, ahí empieza un diálogo distinto, es una negociación. Recuerden, la función aquí parental es ser guía. Acuérdense que la adolescencia, es decir, toda esta etapa entre los 11 y los 24 es una etapa de las primeras veces. Esa fue la etapa de nuestras primeras veces, de todas y todos los que estamos aquí. Es la primera vez que exploramos identidades diferentes a las de nuestro núcleo familiar, creamos grupos con nuestros pares, nuestros amigos y amigas que se convierten en nuestra otra familia, salidas en grupos sin los papás, decisiones ciudadanas. Es la primera vez en esta etapa que votamos, aprendemos a manejar. Muchas y muchos se involucran en causas sociales por primera vez en su vida en esta etapa también. Es la etapa del primer gran amor y el primer gran desamor también, la adolescencia, ¿no? Este drama de la vida shakespeariana nos pasa en la adolescencia. Es la edad de la definición de la identidad sexual. Es la edad en la adolescencia en la que por primera vez enfrentamos a la autoridad y creemos o ponemos una postura ante la autoridad y ante la vida, ¿no? Es cuando los adolescentes empiezan a decir, bueno, mi papá cree esto, pero yo no estoy muy de acuerdo con él. O mi mamá hace siempre esto, pero yo creo que yo no voy a ser igual que ella. Eso es empezar a poner una postura ante la vida y es necesario que la pongan porque necesitan el proceso de individuación. La etapa de la adolescencia para la gran mayoría representa la etapa de las primeras relaciones sexuales. Y ojalá que todos nuestros adolescentes llegaran a esa primera etapa con mucho cariño hacia sí mismos, con buena autoestima y con buen conocimiento de estos temas. Es la primera vez también en la que se van a exponer al consumo del alcohol y otras sustancias. Y más vale que cuando se expongan tengan buena información para que sepan cómo cuidarse. Es la etapa en la que 18, 19, 20 empiezan a entrar al mundo laboral y de responsabilidades ya personales. Pero sobre todo la adolescencia y al final de la adolescencia es la etapa donde van construyendo su sentido de vida.
Y esto es muy, muy importante, acompañarles y pelotear en esa construcción de sentido de vida. Y esta etapa dura de 10 a 12 años, más o menos. O sea que necesitamos ser pacientes, porque empieza por ahí de los 11 y termina por ahí de los 22, 23 años, 24. Hoy estamos viendo justamente adolescencias extendidas, por muchas causas, por el tema de pandemia, por el tema de la situación económica y laboral. Muchos chavos pues les dan los 24, 25 y no tienen la capacidad ni la solvencia económica de ir a poner un depa por ellos mismos. Entonces optan por irse con un roomie, con un amigo, o estar todavía en casa de los papás hasta los 28, 29, 30, a veces por temas de estudio, se siguen, por ejemplo, a la maestría y entonces pues todavía no están produciendo. Entonces, estos periodos de adolescencia pueden alargarse. Por eso, como papás y como adultos, la adolescencia definitivamente requiere que seamos muy, muy pacientes. Es una de las cualidades que tenemos que cultivar. Rápidamente, hay algo que llamamos funciones parentales, como lo hemos venido diciendo, y hay dos como grandes rubros de estas funciones, y es la función formativa y la función afectiva, ¿no? Por ahí está este dicho que dice que los papás son quien más les quiere, pero quien más les tiene que poner límites. Y los papás y las mamás nunca son amigos. Es decir, hay una enorme confianza, hay un enorme cariño y debería ser el vínculo entre papás e hijos el espacio seguro donde los adolescentes puedan todo el tiempo decir qué les pasa. Pero hasta que no cumplen 24, 25, 23, 22, hay una horizontalización de adultos, mientras siempre hay jerarquías. Y cuando hay una jerarquía, no son amigos. Por eso es importante el tema de los límites. La función formativa tiene que ver con poner reglas claras. Todas estas cosas tienen que ver con cómo se hacen las tareas, cuáles son los horarios, cuáles son las responsabilidades de cada quien en casa, qué cosas son negociables y no negociables. Tiene que ver con límites, conductas, construcción de formas de relacionarse con los otros, conciencia relacional, valores, todo el tema de cuáles son los valores importantes para ustedes como adultos que quisieran que sus hijos tengan. Todo tiene que ver esto con la función formativa, porque están formando adolescentes, a futuros adultos. Por eso se les llama función formativa. Y recordar mucho con los chavos, sobre todo cuando ya pasan de 15, 16, que las reglas y las normas no se trata de un castigo o una amenaza, y no deben ser ocupadas así por los papás, sino son de construcción de hábitos positivos y de protección para ellos. Por eso es muy importante que en la formación, en la parte formativa, a los hijos les enseñemos a negociar y no a pelear con ellos o ellas, sino a negociar. Y para negociar necesitamos tener actitud de disponibilidad. Y en la formativa, por supuesto, es donde les damos todo el kit de herramientas, toda la caja de herramientas con las que van a salir al mundo. Herramientas intelectuales, sociales, emocionales, físicas, de resiliencia, muy importante. Ahorita vamos a hablar de resiliencia. En cuanto a la formación, a la función afectiva, yo siempre digo que esta es la más importante en la adolescencia. La función afectiva es la que les va a permitir construir lazos y vínculos sanos y nutritivos en la vida. Y esto empieza en el modelaje familiar y personal. Esto implica que tengamos apoyo incondicional, que tengamos mucha conciencia nosotros primero como adultos sobre cuál es nuestro manejo corporal y emocional de esto que en algunas escuelas de psicología se le llama MATEA, que son las siglas de las 5 emociones de supervivencia o las 5 principales de supervivencia: miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Por ejemplo, vivimos en una sociedad donde a los hombres se nos castiga mucho la tristeza, es decir, no mostramos nuestra tristeza, pero sí podemos mostrar el enojo y no pasa nada. O sea, los hombres sí podemos gritonear, enojarnos, hacer un apabullo por todos lados y no pasa nada.
Pero si se trata de llorar y sentirme frágil, entonces me escondo, me lo guardo, no lo digo. Eso lo modelo y mi hijo lo ve, mi hija lo ve. Por tanto, ¿cómo le estoy enseñando desde el ejemplo a manejar las emociones? Y esto es un tema que requiere echarnos un clavado a nosotros como adultos, porque es como le vamos a modelar a ellos el mundo de las emociones. El reconocimiento del conflicto emocional es muy importante. El tema con las emociones es que las emociones no son buenas ni malas, son experiencias humanas y deben tener un espacio. Los chicos y las chicas tienen que aprender que toda emoción que les venga, sea tristeza, enojo, frustración, miedo, alegría, terror, hay que ponerlas, hay que hablarlas, hay que decir algo me está pasando y quiero que los demás lo sepan. Por eso es muy importante el reconocimiento y la validación de estas emociones. Algo muy importante que como adultos tenemos que recordar es que no podemos poner en tela de juicio nuestra confianza. Los adolescentes, por ser adolescentes, se van a equivocar. Como nos decían hace rato, no importa si el papá nos dice o la mamá, no vayas a agarrar el peso de la repisa, pues voy y lo agarro. Es decir, porque tiene que ver con el reto a la autoridad, porque tiene que ver con la inconsciencia de las reglas, porque tiene que ver con todas estas cosas. Pero aunque se equivoquen, eso no rompe nuestra confianza. Lo que nos toca es estar para ellos, corregir de nuevo el rumbo, sentarnos a platicar con ellos. Y esto es lo que va construyendo resiliencia. La resiliencia es la capacidad de salir adelante en situaciones difíciles. Ahorita vamos a hablar más de ello. Pero para la resiliencia se requiere creatividad y flexibilidad. Es muy importante. Y siempre recordar que a nivel afectivo hay que pasar este mensaje con las hijas y con los hijos. A mayor libertad y autonomía, mayores responsabilidades también. Eso es a fuerzas. Entonces, un poco como resumen de todo lo que dijimos ahorita, ¿qué es lo que educa con los adolescentes? Por un lado, el aspecto del afecto, que es amor, apoyo, validación, reconocimiento, cariño, comunicación asertiva, aprobación, refuerzos positivos. Y por otro lado, la parte formativa de la que hablábamos, límites, reglas, valores, ejemplos, normas y responsabilidades, ¿no? Entonces, son estos dos grandes rubros de los que tenemos que estar pendientes. Ahora, tenemos que preguntarnos nosotros como adultos si en alguno de estos dos nosotros flaqueamos, si alguno de estos dos es nuestro punto débil. Por ejemplo, ¿no? A veces hay mamás que me dicen, híjole, yo soy muy apapachona, pero cuando se trata de reglas, es su papá el que tiene que ponerlas. Yo no puedo, tengo corazón de pollo. Y eso es muy importante. Cuando estamos hablando de procesos formativos, sobre todo en las primeras 2 etapas, papá y mamá tienen que estar súper claros en cuáles son las reglas. Porque donde los adolescentes oigan a papá decir una cosa y a mamá decir otra, lo que les están enseñando es a manipular y se vuelven buenísimos manipulando. Y entonces cuando tienen 17, vienen y te dicen, oye, ma, ¿puedo ir a la fiesta? Ya le dije a mi papá ya me dijo que sí. Ah, bueno, pues si tu papá te dijo que está bien. Y van con el papá y le dicen, oye, papá, ¿puedo ir a la fiesta? Porque mi mamá ya me dijo que sí. Ah, bueno, si tu mamá te dijo que sí, pues está bien. Y se vuelven buenísimos haciendo eso, ¿no? Y claro que lo van a hacer porque son inteligentes, porque lo que quieren es el permiso para irse a la fiesta o con los amigos o lo que sea. Pero eso sucede porque nosotros como adultos estamos mandando mensajes ambiguos. Tiene que haber congruencia en el mensaje que mandamos los adultos. Eso es muy importante en el proceso formativo. Déjenme darles un par de datos importantes. Algo que hemos visto con preocupación en los adolescentes en los últimos años son 2 temas, ansiedad y depresión. En una encuesta del 2021 que hizo en octubre el INJUVE, el Instituto Nacional de la Juventud, salieron estas cifras. 3 de cada 5 jóvenes tienen esta experiencia descorporizada de las que yo les hablaba. Es decir, tienen ansiedad. ¿Cómo se trabaja con la ansiedad? Con el cuerpo. No hay mejor manera para trabajar la ansiedad que con el cuerpo. Y el mejor es el ejercicio. Ejercicio, baile, yoga,
lo que quieran, pero tiene que ver con el cuerpo, porque la ansiedad es un proceso sobre todo mental, tiene que ver con la rumiación. Y la depresión aumentó en los últimos 2 años de pandemia 57% en jóvenes y adolescentes. Es una cifra altísima, altísima, altísima. Y esto, el problema es que la depresión trae factores de riesgo asociados, muy serios. Alteraciones en la conducta, trastornos alimenticios, ruptura de habilidades sociales y el más grave de todos, suicidio. En los últimos 3 años, el suicidio en adolescentes se incrementó como por un 12%, que es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto requiere que estemos muy atentos con ellos, muy, muy atentos. Estos 2 trastornos, todos los que trabajamos en el mundo terapéutico, los hemos visto incrementarse de manera muy preocupante en estos años, muy, muy preocupante. Me preguntan que no quedó muy claro el concepto de resiliencia, que sería posible aclarar el concepto, con todo gusto. Ahorita justamente vamos a hablar de resiliencia, era lo que venía. Fíjense, ¿cómo combatimos estas 2 cosas que acabamos de ver? Ansiedad y depresión. Y para el caso, ¿cómo les ayudamos? ¿Cuáles son las habilidades o cómo son las herramientas que tenemos que ayudarles y darles para que se enfrenten al mundo de una manera saludable? Y a esto se le llama resiliencia. La resiliencia, entonces, cuando hablamos de resiliencia, hablamos de la habilidad emocional, cognitiva y sociocultural para reconocer, enfrentar y transformar constructivamente situaciones que causen daño o sufrimiento o que amenazan el desarrollo personal. Es decir, la resiliencia se refiere a las fortalezas que tiene una persona para poder enfrentarse a los problemas de la vida. Pueden ser emocionales, pueden ser racionales, pueden ser socioculturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la negociación es una gran herramienta para la resiliencia. Déjenme ponerles un ejemplo claro. Si una chica o chico en casa aprende a pelear y no a negociar, cuando se enfrentan las primeras diferencias con su novia o novio en la relación de pareja, lo que va a hacer es repetir el patrón aprendido. Va a pelear, va a hacer berrinches, va a hacer pataletas, va a hacer amenazas, va a hacer manipulaciones. Por el contrario, una comunicación asertiva sería una herramienta que les estamos dando para fortalecer su resiliencia. Porque entonces sabrán que ante un problema no es necesario gritar, ni amenazar, ni hacer berrinche, sino que se puede negociar. Y se puede validar el sentimiento. Y puede decir, a ver, yo entiendo que te estés poniendo celosa o celoso por mi amigo o mi amiga, pero a ver, platícame, ¿por qué sientes esto que está pasando? ¿Cuál es la creencia que está detrás de esto? Yo a ti te quiero mucho, pero me preocupa que sientas celos. Y ese tipo de diálogo es el tipo de diálogo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos y a nuestras hijas. No a pelear, no a hacer berrinches, no a amenazar, no a pasarle la factura de mis emociones. Y esto es la resiliencia. La resiliencia se refiere a una fortaleza integral, todas mis herramientas interiores para enfrentar los problemas de la vida. Espero que haya quedado un poquito más claro. Y es fundamental, ¿qué cosas nos ayudan a fortalecer resiliencia? Justamente déjenme, no sé cómo regresarle al anterior. Ahí está. Déjenme retomar un poco, los que estuvieron en la sesión pasada, muy rápido el tema de la comunicación. Y la comunicación asertiva, especialmente con los adolescentes, va a ser una herramienta súper fundamental para fortalecer la resiliencia de chicos y chicas. En la sesión pasada decíamos que la comunicación asertiva requiere de 3 cosas. 1,
que yo pueda reconocer lo que estoy sintiendo. 2, que lo ponga. Y 3, que haga una petición en concreto. Pongo un ejemplo. No es lo mismo cuando vengo y le digo a mi pareja, es que siempre es lo mismo contigo y siempre me haces enojar. Así no se puede. Cuando yo digo algo como eso, lo primero que estoy haciendo es, 1, no estoy reconociendo que estoy enojado. 2, lo que estoy diciendo es que la otra persona es responsable de esto que a mí me pasa. Y 3, cierro la puerta. Vamos a poner, en la sesión pasada hicimos unos ejercicios de diálogo. Entonces, si lo cambio a comunicación asertiva, es, número 1, reconozco que estoy enojado. Y número 2, lo reconozco, intento reconocer el por qué y se lo voy a poner a mi pareja desde lo que yo siento, no desde acusando lo que mi pareja hace. Entonces, una comunicación asertiva sería algo así como, fíjate, me doy cuenta que cuando te habla fulanito, yo me enojo. Todavía no sé muy bien exactamente por qué, pero lo que me doy cuenta es que me da mucho enojo. Entonces, primero reconozco lo que siento y segundo lo comunico. Tercero, hago una petición muy particular que tenga que ver conmigo, no para manipular al otro, que tenga que ver conmigo. Y entonces puedo decirle a mi pareja algo así como de, ¿me podrías recordar cuando me veas celoso, me podrías recordar por qué me quieres tanto? ¿Por qué soy importante para ti? ¿Qué te gusta de mí? O otro ejemplo con los hijos. Nunca recojas tu tiradero y te vale y siempre dejas todo regado por todos lados. Comunicación asertiva sería, mira hija, mira hijo, me doy cuenta que te es difícil tener un poco de orden y yo lo que me doy cuenta es que a mí me pasa es que siento frustración porque intento tener la casa ordenada, lo hago con mucho cariño, también me esfuerzo, me canso, pero la sensación que tengo a veces es que no te importa y me siento un poco como desvalidada o como si no reconocieras este esfuerzo que yo hago para ti. Y entonces ahí 1, reconozco lo que me pasa, 2, se lo pongo y 3, hago una petición en concreta. Y la petición sería, por ejemplo, ¿qué te parece si tú pones un horario para que puedas ordenar tu cuarto y así yo sé que tú lo vas a hacer de todos modos? Y yo ya no estoy encima de ti molestándote, creyendo que no me pelas y que no es importante lo que yo te pido. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? En el lenguaje normal tendemos a acusar y tendemos a culpar a la otra persona por lo que a nosotros nos pasa emocionalmente. El lenguaje asertivo requiere primero que yo reconozca lo que a mí me pasa. Y una vez que reconozco lo que a mí me pasa, lo comunico y luego pido algo. Y eso abre el diálogo. Y esa es una de las mejores herramientas para fortalecer la resiliencia de chicos y chicas, porque aprenderán el valor de la negociación. Aprenderán que casi no hay conflicto, por difícil que se vea, que no pueda ser resuelto a través del diálogo, de la empatía, de la comprensión e incluso de la compasión. Por eso es una de las herramientas más importantes, la comunicación asertiva. Y ojo, esto se los tenemos que enseñar con el ejemplo en casa. No puedo pedirle a mi hija o a mi hijo que sea asertivo o asertiva con el amigo o con la novia, y en la casa pues yo gritoné y mande y diga, y además se hace así porque yo soy el papá o porque yo soy la mamá y se acabó. Tenemos que ser congruentes. El ejemplo empieza desde casa. Entonces, concluyendo un poco lo que hemos revisado, ha sido mucha información, yo lo sé, ¿no? La adolescencia es una etapa de transformaciones estructurales, es una etapa de vulnerabilidad, pero también de muchas oportunidades. Como les decía, el cerebro de un adolescente también es tierra fértil que puede dar grandes, grandes frutos.
Como papás, como adultos, hay que estar atentos a sus redes sociales, al consumo de drogas, alcohol, proveer buena educación sexual y hacer lo que sea necesario para evitar la violencia. Recordamos, vimos estas dos funciones importantes, afectiva y formativa. Ambas tienen que estar presentes y son muy importantes en la formación de adolescentes. Ayudarles a crear su kit de herramientas para enfrentar a la vida. Eso es la resiliencia. ¿Cuántas son las herramientas que les voy a ayudar a poner en su cajita? Y ahí va la comunicación asertiva, y ahí va la confianza, y ahí va la honestidad, y ahí va la solidaridad, y ahí va la capacidad de ser responsables, la autonomía. Todas estas son cajas, son herramientas que fortalecen su resiliencia. Y hay que poner especial atención a casos de depresión y suicidio. Esto es un tema enorme, yo sé que es muy complicado, pero la depresión se nota cuando el hijo o la hija cambia por completo su estado de ánimo. Algo está pasando y los papás nos damos cuenta. Y ahí hay que estar muy, muy al tiro con lo que les sucede, estar muy pendientes. Y finalmente, recordando y regresando un poco al mito de Ícaro con el que inicié la plática, es saber que se van a caer. El tema es no alejarnos mucho para poder agarrarlos, porque eso es lo que nos toca. Es como cuando ellos estaban chiquitos, ¿se acuerdan? Los que les tocó enseñarles a las niñas, a los niños a andar en bicicleta la primera vez. Allí vamos atrás, pegados, 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 ¿no? Para que no se caigan. Y si se caían, nos aventamos rápido para que no se dieran un trancazo tan fuerte. Un poco es lo mismo lo que toca hacer en esta etapa de la adolescencia, sobre todo en la primera, de los 11 a los 15, muy pegados, porque se van a caer, se van a raspar, ¿no? Y entonces el recordatorio es, ahí estamos, ya sé que te vas a raspar, ya sé que te dolió, mija, pero aquí estoy. Eso no me hace perder la confianza en ti, solamente lo que te quiero decir es que necesitas aprender más. Y les comparto esta última frase. Los adolescentes se enfrentan hoy a un mundo de mayores posibilidades, pero también mucho más complejo. Hacer alianza con ellos desde el corazón implica también revisar nuestras propias creencias, porque quizás haya que actualizar una que otra. Y aquí es muy importante, porque algo que es indudable es que hay una brecha generacional tecnológica. Y ahí es donde papás y mamás estamos en seria desventaja frente a los adolescentes. Mientras papás y mamás apenas si saben utilizar WhatsApp y leer correo electrónico, nuestros hijos, hijas y sobrinos y sobrinas se mueven como pez en el agua en más de 10 plataformas de redes sociales. Y hacen intercambios de fotos, diálogos, videos, películas y de un montón de cosas que no tenemos ni la más remota idea. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y pues bueno, muchas gracias, ¿no? Eso es todo. Y finalmente les quiero compartir que este fin de semana estaré dando un taller sobre duelo para aprender a trabajar y elaborar pérdidas. Ya nos quedan bien poquitos lugares, por si a alguno les interesa, estaremos dándolo por Zoom, también será vía Zoom, ¿vale? Cualquier duda o pregunta, con el padre que sea, les puede también dar mis datos y con gusto me acerco. Ahora sí, abrimos el micrófono para preguntas, comentarios. Yo sé que fue mucha información. El tema de la adolescencia es complejo, pero a mí me parece fascinante. Como yo les decía al principio, yo creo que la adolescencia es la segunda gran oportunidad que tenemos en la vida para asegurar rumbo, para que los chicos y chicas sepan que están en el barco seguro y que no importa qué tempestades les toque enfrentar, su barco resiste y llevan un buen barco, que lleven un buen kit de herramientas. Pero para eso nos toca estar cerca de ellos, ayudándoles a construir sus velas, sus remos, saber que tengan un buen timón. Y es ahí donde nosotros al principio sí necesitamos estar muy, muy cerca. Déjenme preguntarles algo. ¿Quiénes de ustedes aquí saben lo que es el número email? Ok, fíjense, este es un tema bien interesante. Y a esto me refiero justamente con la brecha generacional. Algo que nos pasó y nos pasó a todos es que
el incremento enorme de la tecnología nos hizo saber o hacer que de pronto dejáramos de estar en un universo en el que los adolescentes sí están. Y además crecieron con ese chip y además se mueven así, sin como peces en el agua. Un problema muy serio de robo de identidad que tenemos hoy en día es que los chicos o chicas con una facilidad enorme pierden el celular, les roban el celular. Y hoy en día, recuerden, nuestro celular no es un teléfono como en mis tiempos. Hoy son computadoras donde va toda nuestra vida ahí. Tenemos las fotos de mamá, de papá, pero del sobrino, las direcciones, todo. Los celulares son computadoras móviles. Y necesitamos nosotros como adultos entender que es una responsabilidad enorme y nuestros hijos necesitan entender que lo que traen en las manos no es un teléfono, es una computadora y que si traen la foto de la novia y la foto de la mamá y la foto de la casa del abuelo y la dirección de no sé qué, una información muy sensible. Y hay una manera muy sencilla de bloquear los teléfonos. Todos agarren su teléfono, si lo tienen allá a la mano, y marquen asterisco gato 06 gato. Otra vez. Marquen, como si fueran a marcar un número telefónico, marquen asterisco gato 06 gato. Les va a aparecer un número. ¿Cierto? Ese número que les aparece, perdón, es que me preguntan que qué es gato. Es el símbolo de hashtag del cuadrito. Es que en mi época le decíamos gato. ¿Ven cómo uso el lenguaje anterior? Los chicos hoy le dicen hashtag. Es el símbolo así como de cuando se jugaba gato chiquito, es la cuadrícula, es el numeral. Gracias, exacto. Muchas gracias, lo pusieron justamente ya el simbolito en el chat. Entonces, ponemos justamente asterisco, luego el numeral, 06, numeral. Y les va a aparecer un número. Ese es el número email, que es el número de identificación único que le pertenece a cada línea telefónica. El día que les roben a ustedes o a sus hijas o hijos el teléfono celular, ese es el número que tienen, marcan inmediatamente a la compañía telefónica en la que están y dan este número. Y eso lo que hace es que inactiva inmediatamente toda la información que está en el teléfono. No solo bloquea el teléfono, sino la desaparece, o sea, destruye la información. Eso es lo que hacen las compañías telefónicas con el número email. Esto ha ayudado muchísimo a evitar el robo de identidad y muchas otras cosas. Pero fíjense, esto es algo tan básico, nosotros los adultos no lo sabemos casi. Los hijos nos dan la vuelta 400 veces en tecnología. Acceso a plataformas. Hoy los chicos y chicas tienen acceso a lo que quieran en el clic del teléfono. Hay páginas de internet buenas para papás que vale la pena echarse un clavado para aprender, sobre todo cuando los hijos o hijas van a empezar a tener celulares a los 11, 12 años, hay que saber bloquear ciertas páginas. Porque hay lugares, especialmente me refiero a pornografía, pero no solo pornografía, me refiero a muchos otros lugares muy peligrosos donde chicos y chicas son reclutados, temas de violencia, ciertas cosas que no tienen por qué estar expuestos. Y entonces, justamente, como son una generación que nacieron con la tecnología, tenemos que nosotros como adultos hacer un esfuerzo mayor y tenemos que aprender algunos tips para bloquear, para poder meternos y saber qué sí pueden ver y qué no pueden ver. Sobre todo de los 11 a los 15, estar muy al pendiente de sus redes sociales. Un buen hábito, sobre todo con los adolescentes entre los 11 y los 15, es no se duermen con el celular. Sí, exacto. Perdón, me están preguntando si era en el chat, ya lo pusieron, asterisco, numeral, 06, no 66, 06. Déjenme lo pongo bien, asterisco. Es que con mi teclado no me sale bien el numeral. Es asterisco, numeral, 06, numeral. Exacto, gracias Mercedes.
Ya lo puso ahí. Es ese. Entonces, sí nos toca hacer un pequeño esfuerzo. Les digo, un buen hábito es, adolescentes, los teléfonos se recogen a las 9 de la noche o 10 de la noche. No se duermen con el teléfono. ¿Por qué? Sobre todo en esa edad, no saben todavía autorregulación. Y les pueden dar las 3 de la mañana viendo la serie favorita de Netflix. Y al otro día van como zombies a la escuela y no dan una, ¿no? Entonces, un buen hábito es, los adolescentes antes de los 16, 17, no se duermen con el celular. Algo que han hecho muchas mamás y papás que me parece un muy buen hábito es, los teléfonos se recogen a cierta hora. Y no tienen clave las redes sociales, de tal forma que papá y mamá se pueden echar un clavado en sus conversaciones, en ver con quién hablaron, qué mensajes están dando. ¿Por qué? Porque están expuestos a lo que hacen todos los demás adolescentes. Y algo súper, súper, súper común es estar mandándose fotos, ¿no? En ropa interior, o sea, porque son adolescentes, porque eso es lo que están haciendo ahorita. Y nosotros tenemos que estar al pendiente de qué están compartiendo. Hay que estar al pendiente. No, acuérdense, no para regañar, no para castigar, para negociar, para explicarles, para decirles de qué va la vida. Esa es nuestra función como adultos cercanos. Preguntas, ahora sí yo hablé ya mucho. Les toca a ustedes. Dudas, preguntas, comentarios. Nadie, todo quedó clarísimo. Sí, Ana María. Hola, hola. Bueno, pues darle las gracias por el tema que me dejó mucha experiencia. Creo que está apagado tu micrófono, no te escuchamos. No, sí lo tengo prendido. Sí la escuchamos, Paco. ¿Tú nos escuchas? Okay. En teoría ya no está apagado, pero no te oímos. Bueno, yo no te oigo. Yo sí. Bueno, no sé, ¿me escuchan los demás? Sí. ¿Los demás la escuchan? Sí. Ay, yo no la puedo escuchar, no sé por qué. Ok. A ver, ¿alguien bueno, más puede prender micrófono y hablarme? ¿Nos escuchas, Francisco? ¿Sí nos escucha? Creo que no. Sí, se escucha. Ahora yo no los estoy escuchando. No, no los escucho. Déjenme. Nosotros sí escuchamos. Cambio aquí. A ver si. A ver. ¿Nos escuchas? Ya los escucho. Ok, adelante, Ana. sí, hola, buenas noches otra vez. Le decía que gracias por el tema, muy enriquecedor para mí, no sé, para mis compañeros, me imagino que también. Uno, en mi caso, o no sé si en la mayoría, uno no nace sabiendo ser padre y a veces con el primer hijo es uno muy estricta, muy exigente, muy de todo. Y a veces o me olvidé en cierto modo con mi hijo el mayor, que en un momento yo también fui adolescente, ¿no? Entonces, se me olvidó. Tengo tres hijos, un joven de 21, un joven de 18 y una niña de 8 años. Entonces yo me tomé la oportunidad de vivir, de vivir como mamá, a lo mejor con el mayor sí, a ser muy exigente, como lo comentaba. Supe que no era para ella el camino, que en vez de ganar el amor y la confianza de mi hijo, lo estaba yo tal vez perdiendo porque ya eran los juicios, ya era cosas. En la escuela, en la secundaria eran talleres de escuelas para padres también. Me dio la oportunidad de entrar a escuela para padres, de buscar por fuera, porque dije, tengo 2 hijos más. No quiero tal vez equivocarme de nuevo.
he estado aprendiendo, a Dios gracias, pero sí tristemente lo tengo que decir que tuve que aprender con el primero. Tal vez no echarla a perder, porque no. Me ha costado ganarme su confianza de nuevo, que a lo mejor ese acercamiento de que me abrazara, de que recibiera, que me aceptara un beso, o sea, de que yo lo agarrara, porque era su rechazo, por lo mismo, ¿no? De la mamá exigente, estricta y que quería todo perfecto. A Dios gracias, he ganado poco a poco el que ya menos ya llega, me saluda, me da un beso en la frente, ¿cómo estás? Me apapacha, permite que lo abrace. Hay diálogo, pero sí tristemente el primero sí fue, no conocer, o no reconocía yo que también fui adolescente y que esos procesos también los pasó mi hijo. Y ahorita pues estoy con mi princesa, la vida de ella con mi otro hijo pues es diferente, ¿no? Ya hay esa expresión, esa comunicación, hay esas partes de la negociación, ¿no? Nada, no es que no lo hago, ¿qué prefieres? ¿Hacer esto o hacer esto? Hay de dos, hacerlo o hacerlo, ¿no? O sea, la negociación es muy, muy importante y pues gracias, creo que fue un tema para mí muy importante. Gracias. Gracias, Ana María, por compartir. Y fíjate, algo lindo es que, aunque de estas dos etapas, la etapa formativa y la etapa afectiva, la formativa tiene un poco fecha de caducidad. Es decir, las reglas, límites y un montón de esas cosas de lo formativo que enseñamos hasta los 18, lo que se dio, se dio. Después de los 18, de veras requerimos de un gran esfuerzo para hacer modificaciones importantes en ese sentido. La diferencia con la parte afectiva es que esa nunca tiene fecha de caducidad. Nunca es tarde para poder decir me equivoqué, nunca es tarde para decir creo que mi enfoque era este, pero hoy lo que necesito es mayor cercanía y apapacho tuyo. Nunca es tarde. La parte afectiva siempre lo resuelve todo. Kubler-Ross, que es por muchos considerada como la madre de la tanatología, una médico, psiquiatra, ¿no? Ella decía, en la Facultad de Medicina nos enseñan a curar algunas partes del cuerpo. Y decía, pero lo que casi nunca nos dicen en la facultad es que un corazón compasivo es capaz de curar casi todo. Y a mí me gusta mucho esa frase porque sí creo que en ese sentido, como decía San Pablo, el amor todo lo puede. Y sí creo que esta capacidad, sobre todo con los hijos, de estar para ellos, de recuperar vínculos, cercanía y fortaleza con ellos, nunca es tarde. Nunca es tarde para volver a subirnos a su barco. Sí, Virginia, Juan, vi que tenían por ahí también la mano levantada. Me encanta este tipo de temas y me quedo con un gran sabor de boca al saber precisamente que existen personas como ustedes llevando este mensaje precisamente a los padres, sobre todo, para llevar ese vínculo con los hijos. Yo, aunque no soy padre, tengo 33 años ya de casado y no soy padre, pero he tenido también la oportunidad con los sobrinos que se han acercado a mí, aunque yo no tuve a unos padres que se apegaron a mí desde niño. Yo me separé de mi madre y mi padre falleció cuando yo tenía 7 años. Mi madre pues no fue algo así que digamos la mejor, pero pues trató de darme esa educación del principio y del cual después yo me alejo precisamente de la vida de mi madre. Entre los 9 y 10 años empiezo a vagar por el mundo y a recabar una información por aquí y otra por allá, amor por aquí y amor por allá. Y me tocó la suerte que a mis 13 años llegué con un sacerdote que era de aquí de Tizayuca. Él estuvo 11 años ahí, el padre José Luis Gómez Gudiño, y en él encontré ese amor de padre, y su hermana encontré esos valores amorosos de madre, y muchas cosas me enseñaron, muchos valores, entre ellos siempre doña Esperancita, en paz descanse, me decía, cuando hagas las cosas, hazlas a conciencia. Y el aprender sobre la conciencia, sobre uno mismo, es porque va uno a ir
valorando ciertas cosas, tal vez a veces no los aprende uno de los padres, porque a veces los padres con los alimentos, con acarrear, el papá, el trabajo, la mamá con los quehaceres de la casa, se olvidan ciertamente ese acercamiento hacia los hijos. Y los hijos lo que hacen es buscar información afuera en la calle y es una información errónea. Pero esos talleres son muy buenos precisamente para aquellos que empiezan como ser padres y aquellos que ya son padres y que los hijos son más adultos, vayan aprendiendo a acercarse a sus hijos, incluso sanando esas heridas como padres con sus hijos y los hijos como padres, porque desgraciadamente se desata desde los vínculos familiares entre papá, mamá, violencia, prostitución, drogadicción y muchas cosas malas más, pero doy gracias a Dios por esos talleres y que porque se llegue esta información a las familias, a los hogares, por medio de estos medios y sobre todo, uno aún así también dicen, ahora me caigo, ¿por qué hacía o cometía esos errores? Yo como persona, como adulta, de 53 años que tengo, a veces no encajaba y decía yo, bueno, actuaba de tal o cual manera o no lo entendía, más en cambio ahorita con este tipo de pláticas de terapia, lo podría yo llamar así, voy entendiendo y voy armando mi propio rompecabezas a forma de poder entender mi propia situación y también darle un cambio o un giro a mi propia vida para ser mejor como ser humano. Yo les agradezco de verdad de antemano esta oportunidad que nos han dado para poder mejor ser mejores en la vida, ser mejor persona, crecer como persona y poder, ¿por qué no poder llevar también este mensaje a otras personas o incluso a veces jóvenes que se nos acercan y invitarlos o poderles brindar un consejo? Muchísimas gracias de antemano al padre y al señor Beto y muchísimas gracias por llevar este mensaje a todos nuestros hogares. Muchas gracias y que Dios me los bendiga siempre y esperemos que pues no nos dejen picados, que como decía don Raúl Velasco, aún haya más. Gracias, Juan. Leonel y Lía creo que tenían la mano alzada también. ¿Y? Buenas noches. Yo no estuve en toda la charla porque tenía otra reunión, pero lo poquito que yo he escuchado ha sido muy productivo. Nosotros tenemos 3 hijos en las edades más conflictivas ahorita. 10 años, 12 años que va a cumplir en marzo la otra niña y 15 años que va a cumplir el varoncito, el primero. Entonces, con la de en medio, que va a cumplir 12 años, con ella hemos tenido mucho conflicto. La doctora ya la detectó con ansiedad. Entonces, estamos trabajando con ella ahorita con su ansiedad y ha sido muy difícil para nosotros por el problema de su ansiedad, de sus ataques, de su coraje, que no sabíamos el por qué, cómo nosotros entenderla, cómo ayudarla. Entonces, ha sido bastante difícil, pero le agradezco mucho todo esto que nos está dando, estas herramientas, porque sinceramente muchas veces nosotros somos los que estamos desinformados y, y no sabemos qué herramientas usar para poder guiar a nuestros hijos. Y la pregunta que yo tengo es, gracias también por su tiempo y por ayudarnos. La verdad que, como decía, ¿verdad? Nosotros cuando como padres no estamos preparados y bueno, pero estamos en el aprendizaje de aprender. La pregunta es, la doctora de ella nos estaba reuniendo a nosotros dos con ella porque ella optó que sí quería que estuviéramos, pero luego la doctora dijo que pues iba a seguir las charlas con ellas. Yo mi pregunta es, ¿usted sugiriera que los hiciéramos entre los tres, si es posible? Dame un segundo, Leonel, porque justo te perdí en lo último que dijiste. Espérame tantito.
Ahora sí ya, perdón Leonel, es que se me fue, ya vi por qué se me fue hace ratito el sonido. Ahora sí, me decías el final. Sí, mi pregunta es, a la doctora de la que mi esposa le habla, donde está mi hija, comenzó dando la charla solo a ella, pero ella habló con mi hija que si podíamos estar nosotros también presentes a la hora de la terapia que ella tiene. Y sí, comenzamos con 3, juntos, los 3 y la doctora, pero ahora ella quizás habló con mi hija de que las quieren tener sola las terapias. ¿Usted sugiere que si fuera posible y coordinemos que también las hagamos juntos? Porque me gustó, porque pues se comparte. Ujú. Eh, si está yendo a terapia, a sesión de ella o es sesión familiar, porque eso es importante diferenciar. Es solo de ella. Ok. En realidad, sí, Y tiene 12 años, ¿verdad? sí, va a cumplir 12 años. Mm. Algo, algo que siempre yo recomiendo es que el terapeuta que esté trabajando con adolescentes sea un especialista en adolescentes, o sea, que sí tenga una especialidad, ¿no? En adolescentes. Y la otra es que cuando son terapias de adolescentes, la manera como normalmente trabajamos casi todos los terapeutas es, la terapia es con el niño o con la niña. Y hay un cerco de confidencialidad. ¿Qué significa esto? Yo siempre a los niños y a los papás les digo, todo lo que se diga aquí en sesión entre tú y yo se queda entre tú y yo, excepto si tú me pones aquí algo que yo considere que te pone en riesgo a ti. O sea, lo que yo les digo a los adolescentes es, si tú vienes y me dices que fumaste marihuana y que no les vas a decir a tus papás, no, esto es algo que sí te pone en riesgo y yo necesito decírselo a tus papás. Entonces, mis adolescentes siempre saben que fuera de cualquier cosa que a ellos los ponga en riesgo, todo lo demás es confidencial entre ellos y yo, que es una manera en la que ellos se sienten muy protegidos en el espacio terapéutico. De todas formas, la terapeuta, yo supongo que lo que les hace es también una sesión, aparte a ustedes como papás, un poco para poner al día, y una sesión en conjunto por si hay algún conflicto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un adolescente que tenía relaciones muy complicadas con su papá, entonces yo empecé a ver a él, empezamos a trabajar, a ver algunas cosas de por qué era muy difícil la comunicación con el papá, y entonces lo que hice es tener de pronto una vez al mes, una vez cada 2 meses, tengo sesión con papá, mamá y él, y de pronto daba yo 2 sesiones con él y su papá, nada más, para hacer ya dinámicas muy específicas de comunicación con él y el papá, y ver también el papá cómo se estaba comunicando con el hijo, ¿no? Pero la terapia era de él, no de los papás. Los papás tienen que estar al pendiente de qué está pasando, ¿no? Sobre todo si notan algo diferente o raro en casa, que es casi siempre lo que uno esperaría es que con el proceso terapéutico algo cambie para bien, ¿no? Y que los papás lo vayan notando, se va notando el proceso terapéutico. Pero sí es importante que el hijo o la hija sepa que ese es su espacio, no el de los papás, sino el suyo, porque eso ayuda mucho en el proceso de autoconfianza, ¿sí? Gracias, Paco, le agradecemos. Con gusto, Leonel. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de cerrar? Yo, si me lo permite, Sí, por favor, Guadalupe. buenas noches, agradeciendo muchísimo, agradeciendo a Dios que nos da esta oportunidad. Yo ya soy una abuela, ya hijos todos casados y ahorita a mí este tema me interesó muchísimo porque tengo un nieto de 15 años, va a cumplir ya 16. Entonces, todos los temas, todos los puntos que usted recalcó todos los temas, yo los estoy viviendo de cerca con mi nieto, el mayor. Entonces, a mí se me hace fabuloso todo lo que usted nos dice. Yo apoyo mucho a mi nieto y a veces me lo toman a mal porque tiene todos los errores de la adolescencia. Pero siempre trato de comunicarme con él de acuerdo a lo que yo le quiero entender, de acuerdo a la experiencia que tengo, de acuerdo a lo que yo veo
positivo en él. Y le recalco lo que hace mal, pero nunca lo trato de agredir, siempre tratando de motivarlo, siempre haciéndole ver sus errores y las consecuencias, como usted dijo. Desafortunadamente, en mi época de mis hijos adolescentes, fui muy estricta, pero no, en ese tiempo pues no teníamos, bueno, yo personal, yo no tenía opciones. Yo, como dijo alguien en el grupo, pues uno no nace uno no tiene escuela para padres, y menos antes. Ahora ya lo hay. Ya ahorita con esta tecnología, el que no quiere aprender es porque no lo quiere hacer. Pero en mi época, pues no. Solamente como Dios me daba a entender y los valores básicos que yo fui aprendiendo en la vida, y era eso. Pero gracias a Dios, afortunadamente, tengo unos muy buenos hijos, muy responsables, estudiaron hasta donde ellos quisieron. Tengo de todo, tengo 4 hijos profesionales que estudiaron. Entonces, yo le doy gracias a Dios, me siento muy bendecida, pero a este tema en especial, bueno, todos son fabulosos. El pasado y me gustó muchísimo, y le agradezco mucho que se dé el tiempo para estos espacios, porque ayudan muchísimo. Y a mí me ha fortalecido mucho para con mi nieto. Le agradezco mucho. Le agradezco a Dios y ya al proyecto tan hermoso que hacen, porque es de mucha ayuda. Gracias y bendiciones. Gracias, gracias. Y hay una ventaja enorme en la posición de ser abuelos, Lupita, que es, nos toca ya no formar. Cuando están en la posición de abuelos, solo toca la función amorosa, la función afectiva. Ya la formativa, esa es responsabilidad de los papás. Digo, al menos que no haya papás, ni modo, ahí sí, porque claro, hay abuelos que les toca criar, eso es muy cierto, ¿no? Y que no hay, o sea, que no están los papás, porque no están. Pero si están los papás, a ellos les toca la formativa. A los abuelos les toca apapachar, consentir, medio echar a perder tantito, saltarse las reglas, porque claro, usted ya formó a 4 hijos, ya se echó a 4, ya su tarea de mamá formadora ya fue. Ahora con los nietos, la ventaja es que esa posición le permite ser apapachadora y pura función afectiva. Y es maravilloso, porque es un lugar donde se crean grandes alianzas. Muchas veces los nietos o nietas, cuando no hay un vínculo, un canal claro con papá o mamá para tener un conflicto, si hay un abuelo o abuela de alianza cercana, es muy bueno eso, muy bueno, porque incluso en una situación de riesgo, aunque a veces la comunicación no llegue directo, puede venir por abuelo o abuela y sí hace toda la diferencia del mundo. Yo lo veo con frecuencia, así que es una situación muy privilegiada. Creo que se nos acabó el tiempo, ¿no? Es un tema que nos da Muchas para un gracias. montón de cosas. Sí, siempre hablar de adolescencia es hablar de muchos procesos complicados. Hoy la verdad es que los chicos tienen un mundo más complejo. Es un mundo también peligroso, pero también es un mundo lleno de muchas oportunidades que nosotros no tuvimos. Y creo que es ahí donde debemos poner el foco con los chicos y chicas hoy. Enseñarles y acompañarlos a todas las oportunidades justo que hoy tienen. En este mundo complejo también tienen extraordinarias oportunidades, y creo que nos toca ahí estar para irlos acompañando. Pues de nuevo, muchísimas gracias por su paciencia, por su tiempo, por el interés en estos temas. Gracias de nuevo al Padre Quesada. Siempre me honra mucho el poder compartir estas cosas, porque sí creo que cuando hay comunidad, hay familia, podemos hacer transformaciones y vamos poniendo granitos de arena que sí hacen la diferencia, ¿no? Yo, como muchos otros colegas que trabajamos con adolescentes, estamos preocupados, vemos la situación ruda. El tema de la pandemia a los adolescentes en particular les pegó mucho, mucho más que a los niños. Los niños todavía están en la etapa donde están con papá y con mamá y están bien, pero los adolescentes están en la etapa en la que les toca salir al mundo y por la pandemia no pudieron y rompieron habilidades sociales y rompieron un montón de cosas. Entonces la han pasado difícil y por eso vemos con preocupación justo estos temas de ansiedad y de depresión. Así que hoy se compartan y se puedan, pues de alguna manera, transmitir estos mensajes, seguramente nos ayudará a todos a ir haciendo nuestro mejor esfuerzo para que no lo pasen tan mal los chicos y las chicas, y que también los papás tengan mejores herramientas para no pasarla tan mal ustedes en el encierro también. Eso es cierto.